El título del mensaje: tú estás en una misión. Tú estás en una misión. Y sin duda, si no fuera por el Señor, sería una misión imposible. Pero no es imposible. No es imposible, porque lo tenemos a Él. Porque lo tenemos a Él. Así que vamos a leer un pasaje que nos habla también sobre la gran comisión. En esta ocasión vamos a ir a Marcos 16, del 14 al 20, para ver qué nos dice la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hago un paréntesis aquí, no voy a estar tocando este tema, pero ¿qué pasó? Bueno, que ya el Señor lo habían crucificado, ya el Señor había resucitado, ya lo habían visto, ¿verdad? Y las mujeres y los testigos fueron a decir, ¿verdad?, que el Señor había resucitado. Sin embargo, los discípulos no les creyeron. Y el Señor aquí los está amonestando, ¿verdad? Los está amonestando fuertemente. Y luego le dice en el versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hago otro paréntesis aquí, tampoco voy a tocar esto en la predicación, pero vemos en este versículo la importancia de ser bautizado, lo está diciendo Jesucristo mismo. El que creyere y fuere bautizado, hay algunos, ¿verdad?, será salvo. Algunos, si se quedara ahí el versículo, dirían, bueno, para ser salvo hay que creer y bautizarse. Pero nos da la respuesta el mismo versículo inmediatamente, porque luego dice, mas el que no creyere será condenado. Así que hay un mandato, ¿verdad?, de obediencia después de creer a bautizarse, pero la salvación es solamente, ¿por qué? Por la fe, por creer, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Un texto que conocemos aquí, ¿verdad? Quizás uno el versículo temático de la Iglesia Bautista de Glenview sea Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un versículo que conocemos muy bien. Y es uno de los versículos que sin duda nos está hablando de esa misión que le ha sido encomendada a la iglesia. Y damos gracias al Señor por el corazón misionero que ha puesto aquí en la Iglesia Bautista de Glenview. Cómo nos ha revelado, y eso es por gracia, ha sido el Señor. Si miran allí, verán esos 428 misioneros que son apoyados, sostenidos por la Iglesia Bautista de Glenview en muchísimas naciones, mucho más de 40 naciones. Es por la gracia del Señor. Él lo ha querido, así lo ha mostrado, así ha puesto ese corazón en la iglesia, en nosotros, ya, ¿verdad?, por mucho tiempo, y cada vez ampliando esa visión. Y nosotros, a través de ese corazón misionero, hemos llegado ¿verdad?, hasta los confines de la tierra. Y en la visión que el Señor nos ha dado para llegar a esos lugares es a través de los misioneros autóctonos, los misioneros nativos de esos países.
Ellos no tienen el dinero, son países y lugares de mucha pobreza, de mucha necesidad. Nosotros específicamente estamos trabajando, ¿verdad?, en esa ventana 10-40 en el mundo. Estamos hablando que abarca el norte de África, Oriente Medio, Asia, y lo localizamos entre los grados, ¿verdad?, 10 y 40, los grados de latitud norte. Ahí está esa ventana que se llama 1040. De hecho, ese es el nombre que le hemos puesto, ¿verdad?, al coffee shop misionero también de la iglesia. Y esta área incluye unos 68 países, aproximadamente alberga una tercera parte de la población del mundo, y es el lugar donde están las naciones, la mayor cantidad de naciones no alcanzadas. De hecho, ahí se conoce como el lugar, espiritualmente hablando, más oscuro de la tierra. Y estamos ahí. Tenemos el dinero, gracias al Señor, acá nosotros. Y ellos tienen el deseo. Y no tienen ni la limitación del idioma, no tienen la limitación de leyes que prohíben a extranjeros estar allí predicando, no tienen la limitación de cultural, nada de eso. Y están allí predicando, ¿verdad?, 24/7 prácticamente para la gloria del Señor. Y damos gloria a Dios porque nosotros pues estamos representados allí, estamos trabajando en parte de esa visión misionera, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros podríamos llamar Samaria y los confines de la tierra, ¿verdad? Lo último de la tierra, lo hacemos a través de esa visión. Eso no quiere decir que Dios puede llamar a una persona de aquí a que vaya a cualquier lado del mundo, porque Dios es soberano, Él es el Señor y Él puede hacerlo, ¿verdad? Y si Dios llama a alguien con un llamado así, ¿verdad? Dios, lo que nos presenta la Escritura es que será evidente, ¿verdad? La iglesia lo confirma, los dones los confirman, el tiempo del Señor y demás, las puertas se abren, si eso es lo que Dios quiere. Así que no estamos en contra de eso, si Dios llama a alguien, pero hemos visto, ¿verdad?, cómo podemos multiplicar exponencialmente el esfuerzo misionero a través de esta visión que el Señor nos ha dado aquí en la iglesia, y podemos ahora, ¿verdad?, sostener todos estos misioneros y más hasta, ¿verdad?, que el Señor diga. Pero el mensaje no es precisamente, ¿verdad?, sobre las misiones en ese sentido de Samaria y de los confines de la tierra y del corazón misionero en ese sentido lejano, sino que el propósito es de nuestra Jerusalén y nuestra Judea. El enfoque hoy es que tú, por eso es que, ¿verdad?, de manera personal es el título del mensaje. Tú tienes, ¿verdad?, una misión. Tú estás en una misión, tú. Y entonces entendemos que nosotros tenemos que como iglesia llegar hasta los confines de la tierra. Amén. Y estamos, como ya les expliqué. Pero también no nos podemos olvidar de nuestra Jerusalén y nuestra Judea, que para términos prácticos, mira, nuestra Jerusalén viene siendo Ponce, pensemos en Ponce, y nuestra Judea es Puerto Rico. Así que también la Biblia dice que recibiremos poder cuando hayamos recibido el Espíritu Santo, y seremos testigos ¿en dónde? En Ponce, en Puerto Rico, en las Américas y hasta los confines de la tierra. Pero el mensaje es para nosotros. Porque damos gracias a Dios por la visión misionera y por todo eso, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, el gozo con que ustedes dan al Señor porque han entendido, ¿verdad?, lo que se está haciendo, y gloria a Dios por eso. Pero no nos podemos olvidar con lo que la palabra del Señor, con lo que mismo Jesucristo comienza, Jerusalén y Judea. No nos podemos olvidar de eso. No nos podemos sentar, bueno, ya estamos participando, olvídate 40, y tú le dices a todo el mundo por ahí, tantos misioneros, y en la ventana 1040, y impactando a más de 40 países, diferentes naciones, grupos etnolingüísticos y todas las cosas, ¿verdad? Dice, no, pero gloria a Dios por eso. Pero el mensaje hoy es que tú y yo, cristianos, hijos de Dios, tenemos una misión. Somos misioneros aquí en Ponce y somos misioneros en nuestro Puerto Rico. Ser testigos. Nosotros constantemente oramos en el círculo de oración, y los hermanos guerreros de oración saben, oramos por lo que llamamos un corazón de evangelio. Oramos por el corazón misionero, pero ahí generalmente nos estamos refiriendo como que a esas misiones, ¿verdad?, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero oramos por un corazón
de evangelio. Y con eso lo que queremos decir es que estamos orando por la iglesia, porque nosotros podamos entender que Dios nos ha llamado y estamos en una misión aquí en la tierra. Por eso es que estamos aquí. O sea, la iglesia tiene una misión. Yo como hijo de Dios tengo una misión aquí en Ponce y en Puerto Rico. Entenderlo. Que gloria a Dios por lo que nosotros podamos apoyar económicamente para las misiones lejanas. Pero somos misioneros. Tú eres un misionero. Esto es un mandato. Marcos 16:15, el Señor dice, y repetimos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso se le dice a los cristianos. La palabra de Dios es para todos los hijos de Dios. Somos llamados a predicar el evangelio. Es un mandato. Cuando decimos que es un mandato, ¿qué no es? Cuando nosotros decimos que algo es un mandato, ¿qué no es? No es opcional. Es un mandato. Y yo les he explicado antes que definitivamente los mandatos se obedecen por la razón. Se obedecen, ¿verdad? Como un acto de la voluntad, no como unos sentimientos. De hecho, hay muchos mandatos que no nos gustan, ¿verdad? A los jovencitos cuando les mandan a recoger el cuarto, ¿a cuántos jovencitos les gusta eso? Van con mucha alegría, van la 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 la. Nadie. Pero se hace por obediencia, porque es un mandato. Ir por todo el mundo. Tenemos que entender eso. Pero a veces vemos el mandato y lo separamos del corazón. Escucha esto. Entendemos el mandato, pero lo separamos del corazón. Lo que quiero decir con eso es que lo que el Señor nos ha llamado, el privilegio que nosotros tenemos es mucho más que un mandato también. Es un mandato, pero no es solo eso. Nuestro mejor y mayor ejemplo de una persona en misión es Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo principal. Y nosotros vemos cómo Él sufría por el perdido. No solamente es que había que salvarlo, es que está perdido, no, cómo Él sufría por el perdido. Lucas 4:16, cuando Él está comenzando prácticamente su ministerio, Jesucristo dice lo siguiente, vemos en la palabra lo que registra, lo que Él dijo. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, hablando de Jesucristo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y entonces dice, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y mira lo que Jesucristo comienza a citar. Lucas 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Y después cerró y dijo, esta palabra se ha cumplido hoy, y después le cayeron arriba. Pero así comienza Él. No, tengo este mandato, no, hay que predicarles al perdido. No. Él comienza, mira el corazón del Señor. Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Ese es el corazón del Señor. Así que no solamente es un mandato, está el corazón de Él. Sufría con los que estaban sufriendo. Y cuando preparaba este mensaje pensaba en eso. Sufrimos nosotros, vemos las cosas así, vemos al perdido a través del lente de Jesucristo. Escucha esto. Es un mandato, pero mandato sin amor a Dios es legalismo. Es pura religión sin corazón. Es un mandato, pero mandato sin amor al perdido es legalismo. Es pura religión sin corazón. Así que no nos podemos conformar solamente con el mandato.
que tenemos que ser honestos, que ya en ese punto tenemos que trabajar. Pero es más allá. Dios, no era solamente una misión lo que Cristo veía, veía corazones dolidos, almas sufriendo, veía esa terrible condición. Dice la palabra en Hebreos que Él, ¿verdad? Que no tenemos un sumo sacerdote como los que había antes, sino uno que fue tentado, ¿verdad? En todo, pero sin pecado, que recibió todo sobre Él, realmente lo que implica la Biblia. Y ese sumo sacerdote que tenemos ahora no es como aquellos que no podían compadecerse, tenemos uno que se compadece, porque Él sufrió, Él llevó, Él cargó en Él todo. Y entonces puede entender. Él puede entender el dolor. Y nosotros necesitamos un avivamiento. Nosotros necesitamos la obra del Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros somos muy normales. Somos muy humanos. Y como humanos, ¿tú sabes qué? Me importo yo y yo. Y después los demás. Somos así, en una medida o en otra. Cristo conocía el corazón, nosotros no. Cuando hay familias aquí que tienen un hijo, un hermano, un papá adicto en las drogas, ¿cuánto se sufre? ¿Cuánto sufre la misma persona? Y cuando hablan de ese problema en otros, los que han vivido, los que han pasado por eso entienden. Y no son duros, porque entienden. Los que han perdido un ser querido. Y nosotros en nuestra carne no podemos hacer eso. Y el propósito de este mensaje es que podamos entender la misión que tenemos, que entendamos el poder que Dios nos ha dado para cumplirla, pero que clamemos a Él también para ver al perdido como está. O sea, tú has sido llamado a una misión en Ponce y en Puerto Rico. Ser testigo, predicar el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le predicaste el Evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo tú le preguntaste a alguien si querías recibir al Señor, después de explicarle el Evangelio, recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Gloria a Dios por aquellos que invitan a la iglesia. Yo quisiera que todos lo hicieran, pero no estamos hablando de eso. ¿Cuándo fue la última vez que cumpliste este mandamiento? Jesucristo vio a aquellos ciegos que clamaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Allí fue. Y vio a aquel padre que clamaba por la libertad de su hijo endemoniado y fue allí y lo libertó y lo amó. Y vio a aquella viuda que perdió a su único hijo. Y en Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor se compadece de los hambrientos, se compadece de los inmigrantes, de los sedientos, de los que no tienen con qué vestirse, de los presos. Ese es el corazón del Señor. Es triste lo que está pasando con los inmigrantes. Sabemos que hay leyes, sabemos esto, sabemos lo otro, pero muchas veces la manera, la forma, es triste. Es triste que, ¿verdad? que son autóctonos de la nación norteamericana eran los indios, porque todos los demás llegaron de afuera. Pero el Señor se compadece. Mateo 9:35 y 36 dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esas dos palabras, desamparadas y dispersas, nosotros vemos, ¿verdad?, en el original y en lo que había en la mente de aquellos que estaban escuchando esas palabras que dice, ¿verdad?, la palabra que estaba diciendo Jesucristo. Y buscando, ¿verdad?, en uno de los comentarios, hablándonos de esa palabra desamparada, la implicación es que describe hasta un cadáver despellejado y mutilado. Algo que ha sido saqueado por la gente, humillado, maltratado. O sea, la palabra es fuerte, esa palabra desamparada. Y esa es la palabra que utiliza Jesucristo, porque Él ve más allá. Y cuando habla de dispersa, hay una implicación de derribar, de algo derribado, ¿verdad? Una persona que está derribada por las heridas morales. Al contrario, la religión lo que hacía es que imponía cargas. No había ese corazón. Pero nosotros vemos cómo el Señor mira a esas multitudes y tuvo compasión de ellas, mirando. Así que la pregunta es si nosotros tenemos esa pasión, tenemos ese corazón. Nos importa así los perdidos. Yo siempre les estaré confrontando como la palabra me confronta a mí. Siempre. Porque cada vez que yo veo una vida que se quita la vida, una persona que se quita la vida, cuando yo escucho y veo en las noticias y veo estadísticas de que los niñitos están pensando en suicidio, cuando yo veo que un hombre mata a una mujer, que una mujer mata a un hombre, cuando yo veo todas esas cosas, cuando yo veo que un nieto le entra a puños a su abuela, sufro, pero a la misma vez, ¿y qué estamos haciendo? Porque el gobierno está más perdido que un juez visco. Porque el gobierno no es cristiano. La palabra de Dios es la verdad. Están perdidos porque ellos se creen que son por programas y métodos humanos, que entonces se va a erradicar eso. No, y tienes que enseñar perspectiva de género, ideología de género. Están más perdidos que un hibisco. Ellos se creen, eso no va a cambiar la situación, porque el problema del hombre, el problema que tiene nuestra sociedad, el problema que tiene el mundo, es un problema del corazón. Es un corazón muerto. Y solamente Cristo, la luz del Evangelio, puede transformar y cambiar eso. Solamente Él puede tomar algo que está muerto y transformarlo en vida y usarlo para su gloria. Él es la luz, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el Señor. Él es el transformador de las vidas. No son programas. La iglesia tampoco es un lugar de actividades. No podemos descansar en esa misión. Por eso es que el título está así, en singular y directo, en confianza. Tú estás en una misión. Tú estás en una misión. Porque tampoco podemos escondernos la misión que se nos ha dado detrás de la iglesia de manera institucional. Como institución tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero no nos podemos esconder detrás de la iglesia. John MacArthur dijo, es la pasión por la santidad y la pasión por las personas perdidas que vengan a Cristo que enciende a la iglesia y la hace poderosa. Aleluya. Dios no necesita eruditos, teólogos, no son pescadores. Corazones ahí dispuestos. Tú estás en una misión. Tú tienes que ir a Jerusalén. O sea, a Ponce. No es que ahora vayan a unas vacaciones y... Mejor no vayas y dale el dinero para misiones. Tú tienes que ir a
Jerusalén / Ponce. Y tú tienes una misión en Puerto Rico. Con tus vecinos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus compañeros de escuela. Tú estás en una misión, tú. Más adelante, allí mismo en Mateo 9, el Señor dice en los versículos 37 y 38, después que tuvo compasión por ese pueblo, sin el Señor dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí están. Aquí están. Aquí estás tú. Aquí estás tú. Aquí estoy yo. ¿Cómo respondes a eso? El mundo necesita a Cristo. ¿Verdad que sí? Ponce necesita a Cristo. Puerto Rico necesita a Cristo. Además, cuando hablamos de predicar el Evangelio, rapidito, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben, pero es importante saber de lo que estamos hablando. Y el Evangelio, lo que significa esa palabra es buenas nuevas, ¿verdad? Son buenas nuevas de salvación. Es esa historia de salvación de un Dios bueno, santo, y una raza humana que le dio la espalda, pecadora, que no creyó en Él, que no tenía camino, no había camino de salvación para ninguno de los que hemos pecado. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, todos hemos pecado. Pero Dios entonces decide, Él, proveer un camino de salvación. Eso es parte de ese Evangelio. Que Dios nos ama, que somos pecadores, que no había un camino a través de nuestras obras, lo bueno que tú y yo pudiéramos ser para llegar al Señor. No hay manera, porque para llegar al Señor, por lo que tú haces y lo que yo hago, tendríamos que ser perfectos. Y no somos perfectos, nadie es perfecto. Y Dios, entendiendo eso, lo pudo haber dejado. Era la consecuencia de nuestro pecado. Pues que mira, que se mueran eternamente. Yo les di una alternativa. Obedezcan y vivirán. Desobedecen y van a morir. Y decidieron desobedecer. Pero no lo dejó ahí. Aun cuando le dieron la espalda, estableció un plan y se hace Él mismo un hombre. Y viene a pagar el precio del pecado, que es la muerte, y muerte de cruz. Muere allí crucificado. Pero aquella muerte tampoco lo pudo aguantar a Él, detener a Él, porque Él venció también a la muerte y al tercer día resucitó y reina en gloria. Y los que creen ahora en Él reciben el perdón de sus pecados todos y son resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio. Y nosotros lo presentamos. A mí me gusta, ¿verdad? Lo presentarlo, y yo se lo he hecho antes. Pero es que yo quiero que se acuerden de lo básico a través de la mano. Así que vamos a ver si podemos verlo allí. Es más, no, quítamelo de ahí. El que me diga lo que había en los 5 dedos, entonces les voy a dar un premio que no. Bueno, saquen su mano. Yo creo que esto me gustó más. El primer culto no funcionó. Saquen su mano, la que ustedes quieran, izquierda, derecha. ¿Ok? Y entonces vamos a ir por partes. ¿Este es cuál? No, pero espérate, como que no empiecen a decir lo que no, porque cada cual podemos variar. ¿Este dedo cuál es? Este es el dedo pulgar, ¿ok? El pulgar es como, generalmente, ¿cómo es? Gordito, ¿verdad? Es el dedo gordito, ¿verdad? Ok. Pues esto representa, y a mí me gusta empezar por ahí, ¿verdad? Como Juan 3:16. De tal manera amó Dios. Esto representa el amor de Dios. ¿Ok? De tal manera nos amó Dios. Tóquese el dedito pulgar. Muy bien. Los que no están obedeciendo, pues, aténganse a las consecuencias. Ok. Entonces vemos que hay una separación aquí. Y esa separación entre el amor de Dios y nuestra vida es el pecado. Y esto representa esa que le hemos dado la espalda a Dios, el pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. Que justo no hay ninguno.
hay una separación. No podemos disfrutar de esa comunión por causa de nuestro pecado. Todo el mundo nace en esa condición de pecado. ¿Ok? ¿Y cuál de, ahora agárrense en este? ¿Cuál es este? ¿El dedo cuál? ¿Cómo se llama? El dedo del corazón. ¿Verdad? El índice era el anterior. Pulgar, índice y el dedo del corazón. Y este lo utilizamos para representar lo que es el más largo, como el único puente que llega a la salvación. ¿Cuál es ese puente? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Verdad? Él es el único mediador, Cristo. El único puente. Nuestras obras no son suficientes. La religión no es suficiente. Ser bautista no es suficiente. Venir a la iglesia bautista de Gremio tampoco. Solo Cristo. Pero no se queda ahí. Porque mucha gente, fíjate, tú les hablas de estas primeras 3 partes del Evangelio y te dicen, descansa en la mano, ¿ok? Te dicen, ay, qué bueno, yo me alegro, ay, qué bueno que tú, ¿verdad? Le sirves. Antes me decían, qué bueno que un joven como tú, ya no me dicen lo de joven. Pero antes me lo decían, qué bueno que un joven como tú, ¿verdad? Le sirve al Señor y esto y lo otro. Y el amor de Dios. Y hay mucha gente que no tiene problemas con eso. Porque ese es el Dios de una creencia existencial, pero sin compromiso ninguno. Pero no se queda ahí. Vuelvan otra vez. Y ahora vamos a este dedito. ¿Cuál dedito es este? No se cansen, por favor. Yo estoy aquí predicando de pito, moviéndome y todo. Y lo aguanto y ustedes no. Porque aquí. Ok, ¿cuál es este? El anular. ¿Y qué tenemos en el anular los que estamos casaditos? ¿Ah? El anillo. ¿Y qué representa esto? Es un compromiso, ¿verdad? Así que no solamente es entender que Dios me ama, que somos pecadores, que Cristo es el camino. Hay que tomar una decisión. Por eso Cristo llamaba. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay un compromiso que tomar. Y si tú no lo has hecho, es importante que entiendas eso. Públicamente. Como Él murió públicamente. Y finalmente, este es el dedito el meñique. Y este meñique representa que aquellos que toman esa decisión son hechos hijos de Dios, con todo lo que representa la vida eterna, el regalo de la vida eterna y nuestra posición como hijos de Dios. Así que el primero es, vamos, otra vez, saquen la manito, vamos. Amor de Dios. El pecado del hombre que nos separa de Dios. Cristo es el único camino. El compromiso, hay que tomar una decisión en compromiso. Y somos hijos de Dios, el regalo de la vida eterna. Amén. Quieren A, de 4 puntos. Y tenemos también tratados que nos ayudan. Es importante entender, y aquí en la iglesia los capacitamos ustedes, aquí en el púlpito, pero también a través de nuestro Instituto de Capacitación Bíblica, lo puede hacer sistemáticamente a través de las damas y caballeros, de los discipulados que tenemos, para que tú te capacites en la palabra del Señor y puedas compartir el Evangelio compartiendo la palabra de Dios. Porque eso es importante. Claro, nosotros vemos que además de la palabra del Señor, nosotros vemos cómo también se cuenta una historia, ¿verdad? Un testimonio de salvación. Cuando nosotros vemos que aquella mujer samaritana, que Jesucristo, ¿verdad?, le testificó, la confrontó, y ella entonces va a su pueblo, los samaritanos, y allí le cuenta lo que Jesucristo le había dicho a ella, que 5 maridos había tenido, que el que ahora tenía no era su marido y 20 cosas más. Le contó su historia, fue confrontada. Y de hecho, hay ocasiones en que no podremos usar la palabra. ¿Tú lo sabías? Para evangelizar. Pero dice, pero pastor, ¿cómo no vamos a usar la palabra de Dios? La fe viene por el oír y la palabra de Dios. Bueno, y nosotros debemos conocerla. Y en lo que nosotros decimos, debemos incluirla también en lo que nosotros decimos en nuestro testimonio. Pero
Hay ocasiones donde no podemos usar la Biblia, porque si tú te topas con un ateo, con un agnóstico, ¿verdad? Y tú le sacas la Biblia. No, porque mira, te quiero decir, no, a mí no me saques la Biblia. Eso es un papel escrito por hombres, eso no tiene para mí ningún valor. Así que tú me vas a hablar, pero no me hables de la Biblia. Así que lo pueden refutar, pero tú sabes que no pueden refutar tu testimonio, porque esa es tu historia, esa es tu vida. Y en tu testimonio tú aprendes también versículos para que tú los, ¿verdad? Los pongas ahí. Así que es importante, y lo vemos en la palabra, porque tú estás en una misión. Tú estás en una misión. ¿Cuántos aquí son cristianos? ¿Cuántos aquí le han entregado su vida a Cristo y han nacido de nuevo? Levantando. Tú, esos que han levantado la mano, están en una misión. Y los que no levantaron la mano, yo estoy en una misión. Y yo espero que hoy tú también puedas entender y rendir tu vida al Señor. Si tú eres un hijo de Dios, tú estás en una misión. Aleluya. Fíjate lo que dice Santiago 2:14 al 17, que aunque yo sé que está hablando de la fe y de las obras y esto, pero también lo podemos aplicar al evangelismo, y vamos a ver en qué sentido. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aunque estoy claro de lo que está hablando ese texto sobre la fe y las obras, estamos claros, pero en el evangelismo hay una implicación también que podemos sacar de ahí, porque, o sea, no es un asunto tú hablarle de que Cristo, mira, tú eres pecador, Dios te ama, tú eres pecador, Cristo es el camino, tienes que arrepentirte. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué decisión tú vas a tomar? ¿No? Y entonces tú le estás hablando a una persona ahí que se está muriendo de hambre. Olvídate de eso. Dale comida. Una persona que tiene frío, dale tu abrigo. Una persona que necesita que alguien lo escuche, cállate la boca, siéntate y escúchalo. Así que el testificar implica también eso. Ver lo que está pasando, dolernos con lo que está pasando. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que hemos pretendido hacer a través de la iglesia, de manera, ¿verdad?, institucional, a través de la línea de apoyo en la crisis y otros ministerios que tenemos, damas, caballeros, que todo el tiempo están buscando la manera, ¿verdad?, como iglesia, ayudar. Pero no es un asunto en este momento, olvídate de la iglesia, es un asunto personal. Esta misión, este llamado es dada a los hijos de Dios. Tú tienes una misión. Y si tú estás confundido o te confundieron porque dice, no, pero es que si tú no hablas en lenguas, tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú no tienes el Espíritu Santo. Eso es una interpretación malísima de un texto que precisamente es el texto de Pentecostés. Porque cuando el Espíritu Santo comienza su ministerio, los que estaban allí y el Espíritu Santo llega, entonces comenzaron a hablar en lenguas que no eran lenguas angelicales, eran los idiomas de los que estaban allí para testimonios de ellos. Y de ese versículo y ese texto, entonces dice que no, que para que tú estés lleno, tú tienes que, el Espíritu Santo, y para mostrar que el Espíritu Santo está en ti, tú tienes que hablar en lenguas. Una mala interpretación. Porque la misma Escritura, que es la que se interpreta a sí misma, nos dice en 1 Corintios, ¿verdad?, que Dios fue el que repartió los dones como Él quiso, y que no todos los cristianos van a hablar en lengua. Sin embargo, a esos mismos cristianos, que algunos hablan en lenguas, otros no, según el Espíritu Santo, y Dios reparta como Él quiera, a eso le llama santos, porque han sido santificados por el Señor y han sido sellados con el Espíritu Santo. Ahí mismo es que nos dice que somos templos del Espíritu Santo también. Así que si tú eres un hijo de Dios, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Y el hablar en lenguas o no hablar en lenguas es un asunto de la voluntad del Señor sobre unos y sobre otros. Yo quisiera, mira, todo lo que Dios quiera, todos los dones que quiera, yo los quiero. Yo los quiero. Pero si el Señor no me los da, pues amén también. Pero el punto importante aquí es entender eso.
que tenemos el poder del Espíritu Santo. Y eso no tiene no tiene que ver con el hablar en lenguas o no. Ya tú fuiste sellado si tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra. Después Jesucristo también en otro versículo paralelo dice que toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos. O sea, lo mismo. O sea, es el poder del Señor que está en nosotros. Su poder. Su poder. Mira lo que dice. Vamos al texto otra vez, pase a Marcos 16. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Porque ahora estamos viendo en qué poder nosotros hacemos esa misión. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira qué tremendo lo que él está diciendo. O sea, mi poder va a estar con ustedes. Ahora, eso no quiere decir ahora que el Señor, ¿verdad?, dijo eso para que no, vamos a empezar a buscar serpientes, espérate. Buscar serpientes, y ahora yo voy a venir aquí y yo voy a hacer un show de serpientes aquí. Porque el Señor dijo, no. Eso no es lo que quiere decir ahí. La implicación de lo que está diciendo el Señor es que nada te va a impedir que tú cumplas la misión. Nada. Yo voy a estar contigo, mi poder va a estar contigo. Y de hecho hay un ejemplo en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo, ¿qué le pasó? Lo picó una serpiente, que era para matarlo. Pero el Señor lo protegió. Porque la implicación aquí es que lo que nosotros necesitemos donde sea, el Señor se va a encargar y va a suplir. Hará lo que sea necesario. Cuando nosotros se iba a mudar la iglesia aquí, ustedes saben que hubo oposición de los vecinos. No querían que aquí se hiciera una iglesia. Y pasaron diferentes cosas. Pero una de las cosas que pasó fue que, y llevaron el caso al tribunal, y una de las cosas que pasó, ¿verdad? Era su oposición. Y el presidente de la oposición, nos enteramos, ¿verdad?, después, que iba corriendo, una persona impía, y escuchó una voz que le dijo, busca de Dios, y cayó al piso. Y aquí no habían comenzado los cultos, y ellos, no, pero que ya ustedes empezaron. No. Dios obrando también. Porque el Señor se encarga. Eso es lo que quiere decir aquí. Ay, pero Señor, como dijo Moisés, soy tartamudo. No importa. Soy tímido. No importa. Se me olvidan las cosas. Para eso están los smartphones. Digo, eso no lo va a decir el Señor, ¿verdad? Pero lo digo yo. No importa. Eso es lo que estamos hablando. Estamos en una misión. Dios nos ha dado el privilegio a ti y a mí de entender eso. Mira, la razón por la que cuando nosotros nos convertimos no salimos disparados para el cielo es porque estamos en esa misión. En esa misión. Yo no sé cuántas personas hay aquí, pero yo los miro a todos ustedes y yo me imagino a cada uno de ustedes esta semana hablándole a 1, 2, a 3, a 4 personas de Cristo, presentándole el Evangelio. Confrontándolos. ¿Qué vas a hacer? Porque ciertamente la única respuesta es Jesús. Es la única respuesta. Y mira el resultado de los que obedecen. Marcos 16, 19 y 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Como les dije, ya le había resucitado. Imparte estas palabras y luego asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Y en el versículo 20 dice, y ellos, los discípulos, nosotros, los que estamos en una misión, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, gloria a Dios y aleluya. No estamos solos. El Señor nos ayuda. El Señor está conmigo. Como Él prometió, Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo conmigo. Estamos en esa misión. Aleluya. Necesitamos que el Señor... Por eso nosotros oramos por un avivamiento. Nosotros oramos por un despertar espiritual. Porque nosotros sabemos que no podemos. Aun cuando la palabra nos confronta, aun cuando podemos predicarla, todavía sigue esta humanidad tan fuerte. Y no vemos al perdido como Dios lo ve. No lo vemos. No vemos a mi vecino perdido como Dios lo ve. No vemos a mi compañero de trabajo como Dios lo ve. No hay un sentido de urgencia en mí. No hay un sentido de pasión. Yo quiero lanzar un reto. Cuando tú estés en esa misión predicando el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Quién va a ser tu primero? ¿Quién va a ser tu segundo? Pero llévate eso. Tienes una asignación. Si nunca lo has hecho, ¿quién va a ser tu primero? Y no estoy hablando del primero que tome una decisión. Estoy hablando del primero que tú le puedas testificar. Y si esa persona toma una decisión, gloria a Dios, y que Dios te ayude a llevarlo para que crezca en una iglesia local, que si no tiene ninguna iglesia, aquí estamos nosotros. Pero tú estás en una misión. Si tú nunca le has podido presentar el Evangelio del Señor personalmente a alguien, tu asignación es, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero? Y después que tengas el primero, la otra asignación, ¿cuál es? ¿Quién es el segundo? Y después, ¿quién es el tercero? ¿Se llevan esa asignación? Yo sé que solamente si el Señor produce eso, lo podemos cumplir. Por eso oramos por un avivamiento. Que Dios produzca eso en nosotros. Yo pensaba y escribía algunas cosas. A ver si lo encuentro por aquí. Los cristianos no sentimos la urgencia de evangelizar. Muchas veces no nos importa el dolor por el que están pasando, el que está perdido, sin fe, sin esperanza, sin Dios. Necesitamos ver al perdido como Dios lo ve. Necesitamos pasión. Necesitamos evangelizar a nuestro Ponce, necesitamos evangelizar a nuestro Puerto Rico. Daremos cuenta de lo que hayamos hecho en la tierra. La obra de Dios siempre se va a hacer. Los propósitos del Señor siempre se van a cumplir, con nosotros o sin nosotros. Si Dios tiene que usar una piedra para cumplir sus propósitos, el Señor va a usar la piedra. Pero yo no quisiera que el Señor tuviera que usar una piedra, porque yo no estuve dispuesto a ser usado. Dios puede usarnos como sus instrumentos, o Dios puede usar a otro. Nada es más grande o importante que ser usados en la salvación de un alma. ¿Verdad? Y damos gracias al Señor por la iglesia, pero esto es un asunto personal. En una ocasión, y yo sé que hemos contado esta historia muy significativa de un hombre que se llamó John Harper. Y John Harper para el siglo XIX, nació allá en Escocia, en el 1872. Y de jovencito, a los 14 años, le entregó su vida al Señor. Ya a los 17 comenzó a predicar en las calles allá en Escocia. A los 24 años ya es pastor, ¿verdad?, de una iglesia. Fue invitado en varias ocasiones a la iglesia de Moody en Chicago, o sea, una iglesia súper famosa, y viajó en 2 ocasiones, pero en el segundo viaje de él iba en el Titanic. Y usted sabe lo que pasó con el Titanic.
Y 6 meses después de la tragedia del Titanic, un hombre en un círculo de oración de las personas que habían sobrevivido al Titanic cuenta este testimonio. Y dice: yo soy el último salvo de John Harper. Harper, su esposa había muerto, murió joven. Él iba a este viaje para la iglesia de Moody en Chicago con su hija de 6 años. Él se desprende de ella, la pone en un bote. Ella vivió, de hecho, duró 80 años. Murió en el 1986, creo que murió ella. O algo así. Y entonces la pone ahí, porque él se va a predicar. Y este hombre que está dando testimonio cuenta cómo él ya estaba flotando en esas frías aguas allí, estaba con un pedazo de madera, y John Harper también en otro pedazo de madera se acercó a él y le preguntó: ¿tú eres cristiano? Y él dijo: no, tú no has creído en el Señor Jesús. Y él dice: no, dice, cree en el Señor y serás salvo. Y lo alejó la marea, después lo acercó. Y lo hizo en 3 ocasiones, le hizo la pregunta. La tercera vez se hundió y murió ahí. La tercera vez que le preguntó. Y al poco tiempo después, ese hombre le entregó su vida al Señor estando allí en las aguas frías. Le entregó su vida al Señor. Y vivió para contarlo. Pero lo maravilloso de esta historia es como ese corazón de John Harper se desprende de su hija, de lo más que ama, porque él sabía que él tenía una misión. Y él no abandonó la misión. Y aún allí con un madero en las aguas, estaba testificando, predicando la palabra del Señor. Y nosotros. Y nosotros. ¿Nos vamos a conformar con ser una iglesia nominal? ¿Nos vamos a conformar con un nombre, Iglesia Bautista de Glenview? ¿Nos vamos a conformar con nuestra historia maravillosa que Dios nos ha dado? ¿O estamos en una misión? Entendemos nuestra misión. Hermanos, ¿quién tiene la luz de Cristo que alumbra en las tinieblas? ¿Quién la tiene? Nosotros, los cristianos. El mundo está perdido, sin fe, sin esperanza. Tú y yo somos la luz. Le voy a pedir ahora que me apaguen todas las luces, todas, incluyendo la de televisión. Y vamos a cantar eso. Prendan todos, ¿verdad?, su celular. Apaguen todas las luces en el balcón también, por favor. Mira qué lindo ese, ¿verdad? La luz del Señor la tienen los cristianos solamente. Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ustedes son los instrumentos, ¿ok? Así que vamos a cantar eso en esta tarde. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Cántalo fuerte. Enciende una luz. Aleluya. Déjala brillar. Aleluya, gloria a tu nombre. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No puedes esconder. Gloria a tu nombre, Padre. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la
la oscuridad. Mira lo que dice la estrofa. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, aleluya, y dejará brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, escuchad ustedes, y déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, aleluya, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh Señor Padre, te pedimos, Señor, clamamos a ti, Señor, por que tú nos despiertes, Señor, que nos ayudes a ver al perdido como tú lo veías, Señor, y como tú lo sigues viendo, Dios. Que tú pongas en nosotros eso que no lo tenemos, Señor. La carne no nos deja verlos como tú los ves. Que podamos entender la misión que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje, a prepararnos, Señor, y hacerlo para tu gloria, Señor. Porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.